Reading with your kids. Hola, ni hao, konnichiwa, assalamu alaikum, shalom, mahaba, monimiliwanji, namaste, jumbo. Hi, my name is Jedley, and this is the Reading with Your Kids podcast in Espanol. We are delighted that you are joining us in our mission to help all families grow closer through reading. Please be sure to tell all of your family and friends about the show, and please be sure to subscribe to the show on the iHeartRadio app, on Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Stitcher Radio, wherever you find your podcasts. Without any further ado, let me throw it over to the co-host for today's episode, Stephanie Davila. Bienvenidos a Reading with Your Kids podcast en español. El día de hoy estamos con Sebastián Santana y su libro La historia del limón. Hola Sebastián, cuéntanos, ¿cómo estás hoy? Hola Stephanie, muy bien, acá desde Montevideo, entrando en otoño. Espero que ustedes bien, supongo que entrando en primavera. Pues sí, ya está más caliente por acá de lo frío que estaba. Eso discutimos en nuestra entrevista pasada sobre el clima. Bien. Sí, cuéntame, ¿cómo empezó tu carrera profesional como autor? Bueno, perfecto. Mira, me gusta que uses esa palabra de autor porque, en realidad yo trabajo principalmente como ilustrador, es la mayoría de los trabajos que tengo sobre ilustración de textos ajenos, pero de todas maneras me considero un autor, es una larga discusión que por lo menos acá se ha dado si los ilustradores son autores o no, si bien, la palabra autor se usa mucho para la gente que escribe sobre todo. Pero empecé ya a publicar libros, a trabajar en ilustración para libros de manera sostenida en el 2005, hace ya muchos años. Y el primer libro que publiqué, en el que trabajé como ilustrador, que publiqué, sí, digo bien, se llamaba 21 poemas raritos. Eran poemas de un escritor que también es ilustrador, Fernando González, perdón. Y salió aquí publicado en Uruguay. Ahí empecé, ese libro salió por Alfaguara y tengo la suerte de no haber parado desde entonces. Todos los años he publicado más de un título. Yo trabajo, además de como ilustrador, como artista visual también. Entonces desarrollo una carrera en artes visuales, en dibujo, pero también en instalación y demás desde hace mucho tiempo. Y he podido combinar esas dos cosas y algunos aprendizajes de las artes visuales los he llevado a los libros, digamos, algunas prácticas y algunas reflexiones sobre el tema del dibujo, en términos de cómo he cambiado incluso mi forma de dibujar, digamos. Han sido reflexiones que en algunos casos salieron de obras de artes visuales. Qué interesante, es una carrera con un poquito de todo en temas de arte, no solo Sí. la escritura y la ilustración, pero asumo que el libro de La historia del limón tiene ilustraciones tuyas también. Sí, todavía no me ha pasado, mira, es algo curioso en lo que estoy pensando, no me ha pasado todavía de escribir un texto que ilustre a alguien, pero es algo que no lo descarto, me interesa como mecánica de trabajo, como posibilidad. La historia del limón, sí es uno de los títulos que he escrito y dibujado yo. El primero se llamó Mañana viene mi tío, y ese está publicado en inglés, mira, ahora que pienso. Está publicado en castellano por Fondo de Cultura y en inglés por Greystone. Y también una edición bilingüe hicieron. Pero no descarto esto que te decía de eventualmente escribir y que alguien dibuje mis cosas o ilustre mis cosas. Hay un libro muy lindo que se llama Las Indias, que lo publicó en Argentina la editorial Comunicarte, que el texto está escrito por un dibujante, justamente. Entonces ahí es donde me quedo con esa idea. Pero sí, en este caso, los dibujos, en la historia del limón, los dibujos y los textos son míos, sí, efectivamente. Perfecto, en un rato nos cuentas más cómo fue ese proceso, pero cuéntame, ¿qué te inspiró a escribir libros para niños? Escribir y también ilustrar. Claro, mira, tiene que ver con esto que te decía de las artes visuales. Yo básicamente me mantuve dibujando, me mantuve en la práctica del dibujo y de la ilustración. La ilustración, digamos, ya es más bien un oficio, ¿no? Pero la práctica del dibujo es algo que hace todo el mundo desde que es chiquito, después alguna gente lo sigue haciendo, algunos lo tomamos como un trabajo, como una profesión. Es una pena que mucha gente lo abandone por un tema de resultados, pero en mi juicio, primero el dibujo es una herramienta de comunicación,
después puede ser una herramienta de desarrollo profesional. Pero bueno, yo tengo la suerte de que de chiquito me incentivaron a seguir dibujando, en parte porque las cosas me salían parecidas a como se ven, digamos, como esa cosa que se le dice el buen dibujo, que en realidad es un poco rara, digamos, porque yo considero que no hay un buen dibujo y un mal dibujo, lo que hay son ganas de dibujar, o necesidad o deseo de dibujar, y lo que puede haber a veces sí es, bueno, una cuestión más cercana al rigor profesional, al tema del trabajo, pero en términos de comunicación es por otro lado. Bueno, pero el asunto es que yo me mantuve dibujando desde chiquito, adolescente y demás, y en algún momento empecé a generar imágenes por mi cuenta que las guardaba en carpetas, con mucha gente, por el simple placer de hacerlas. Y algunas de esas imágenes tenían algo que podía identificarse como infantil, digamos, en los temas, en las cosas que me interesaba hacer, sin un objetivo, digamos, sin un fin específico. Pero surgían solas, digamos, surgían por mis deseos, por mis ganas, por lo que fuera que me inspirara, digamos. Y lo que pasó fue que en 2002, a través de unas amistades, participé en una convocatoria de UNICEF para hacer un afiche para un festival de cine para niños y jóvenes. Estaba como muy, muy nervioso de participar de esa estancia porque evaluaran mi trabajo, y a la vez pensaba que yo podía hacer algo que estuviera bien para eso, en términos de que tenía trabajos asimilables a algo infantil, digamos. Me fue muy bien, entonces eligieron mi trabajo, y de hecho eligieron mi trabajo para ser el dibujante del afiche de ese festival durante 20 años, digamos. Fui el ilustrador del afiche del Festival de Cine para Niños y Jóvenes de Uruguay durante 20 años, que es un montón de tiempo. Por supuesto. Sí. Y ahí pasó con ese afiche, con ese primer afiche del 2002, que tuvo cierta repercusión, tuvo difusión pública, digamos, no repercusión, tuvo difusión pública acá en Uruguay, y entonces me vi un poco envalentonado a ver, bueno, ya que había dibujado eso, y a mí los libros siempre me interesaron, siempre leí desde muy chiquito, me incentivaron mucho en la lectura, había muchos libros, por suerte, en casa de mi padre y mi madre. Un par de años después, mientras seguía haciendo ese afiche y algunas otras cosas más, pensé, bueno, ¿para quién me gustaría trabajar a mí? Y se me ocurrió, bueno, a mí me gustaría hacer libros. Se me ocurrió así de atrevido, como quien dice, bueno, me gustaría ir a la luna, digamos. Esto era más fácil, digamos, que ir a la luna. Y lo que hice fue probar suerte. Hablé con un amigo que es dibujante, me dio algunos consejos sobre cómo presentarme ante una editorial. Armé un portafolios y fue casi que inmediato. O sea, ese libro que te decía, 21 poemas raritos, le presenté el portafolios en Sudamérica. En ese momento era, Santillana, que tenía el sello Alfaguara. Lo presenté, digamos, en junio, y en septiembre me estaban llamando para dibujar un libro. Y fue muy sorprendente, muy, muy grato y muy inesperado, digamos. Y entonces, desde ahí, claro, el portafolio, por ejemplo, lo armé con algunos de los afiches que había hecho para este Festival de Cine para Niños. Entonces, ahí surgió, digamos, ahí encontré, más que buscarlo, encontré un vínculo con algo que a mí me resultaba familiar, digamos. En el fondo lo que pasó fue eso, yo simplemente seguí dibujando lo que me gusta, en la forma que me gustaba hacer, y me acerqué a un mundo de gente que escribía para el universo que se entiende como infantil y juvenil, digamos. Así que fue muy, muy orgánico, digamos. Salió de una forma natural, de pasión a pasión, y como manteniendo la esencia de la infancia, como mencionabas antes, que desde pequeño pues dibujabas y continuaste hasta el día de hoy. Entonces es una conexión, como tú dices, más orgánica, más genuina. Sí, totalmente. Yo lo de eso, sobre todo esa cuestión orgánica, y eso genuino lo identifico con una cosa del se quiere, no exactamente de lo genético, pero sí del originario personal, digamos, ¿no? De mi propia historia, digamos, ¿no? No tuve que hacer un cambio en mí o sea, sí tuve que asumir determinada manera de realizar la actividad, digamos, en términos de cumplir con tiempos y demás, que eso ya estaba ya curtido en el mundo del trabajo, pero en otra instancia completamente distinta. Ya tenía un trabajo de otra naturaleza, sacaba fotocopias en una empresa, o sea, nada que ver, pero sí conocía del mundo del trabajo. Entonces tomé lo que aprendí del mundo del trabajo en esta empresa y lo volqué en términos de lo que me parecía más importante, que es, bueno,
el cumplimiento con las formas, la manera de vincularse con la gente con la que trabajás, que no es lo mismo que una amistad, digamos, para que el trabajo artístico también tuviera un rigor, digamos, en términos de responsabilidad, digamos. Pero siempre de eso que decías bien, mantener una idea de juego, digamos, de que fuera entretenido, es muy divertido dibujar para literatura infantil y juvenil, digamos. Puede ser muy entretenido, te lleva a un estado de buscar hacer libros que te hubiese gustado ver de niño, digamos. Por Desde ahí, supuesto. digamos. Y también como que no hay barreras para el momento en que toca ilustrar algo para niños. Puedes dibujar una manzana con ojos y un sombrero y va a ser el personaje favorito de alguien. Absolutamente, eso es muy lindo que pasa, eso es muy generoso del público infantil y juvenil, que son muy cómplices, o sea, uno si hace las cosas bien, esas cosas que por ejemplo hace Tommy Ungerer, digamos, ¿no? Que si uno se maneja con ciertos códigos que son propios de la niñez, como jugar al peligro sabiendo que es un juego, digamos, ¿no? Esa cosa, la cosa fantasiosa, la cosa que no requiere ni explicaciones ni admite mayores racionalizaciones, es muy lindo, digamos, porque es llevarte a ese lugar. Y siempre, como bien decís, siempre va a haber alguien que si lo hace genuinamente, siempre va a haber alguien que se va a sentir identificado con eso. Y eso es muy, muy lindo. Por supuesto, independientemente de qué sea la ilustración, siempre va a haber una forma de conectarte a ese libro. Y el hecho de que a veces uno quiera crear algo que le hubiese gustado ver cuando era niño, es como revivir tus deseos que no se pudieron cumplir tiempo atrás. Total. Y luego ver tu creación y que puedes hacer feliz a otra audiencia es bonito, como cerrar un capítulo contigo mismo también. Totalmente, sí, totalmente. Es como esa cosa de hacer esa gracia, digamos, de jugar al viaje en el tiempo. Sí, completamente, es así. Por supuesto, y ya que estamos hablando de esto, ¿qué mensaje intentas transmitir con el libro de la historia de Limón? Bueno, mira, el tema del mensaje siempre es delicado, ¿no? Porque hay veces que lo que he entendido es que lo mejor que los artistas podemos hacer es no buscar explícitamente un mensaje a transmitir, sí tener claro o tener un fuerte vínculo con emociones que te llevan a hacer tal o cual obra, digamos, pero no tratar de poner una valoración específica o una reflexión cerrada al respecto de lo que uno está tratando, para dejar libre que la obra se complete con quien la lea, digamos, que al final es lo que siempre pasa, digamos, las obras cobran sentido cuando acceden a un público y cuando se encuentran con ellos. Dicho todo esto, yo siempre pienso, bueno, ¿de qué va esto, no? O sea, ¿qué es? O sea, ¿qué fue lo que lo motivó? Por un lado, recordar, ¿no? O sea, mis trabajos en general, mis libros, surgen de alguna experiencia vivencial, incluso más que de repente que de las obras de arte. O sea, los libros tienen que ver siempre con alguna anécdota, con algún intercambio con alguien, con algo que me sucedió en alguna forma de diálogo. Y en el caso de la historia del limón, lo que hay de fondo es una especie de, una suerte, si se quiere, de metáfora o de celebración de un encuentro que no se termina de dar, pero que igual está bueno que haya sucedido, digamos. Ahí es un diálogo entre un niño y una niña en el borde del mar, que están buscándole el sentido a una pieza que encuentran, a un pedacito de vidrio, de algo, no se sabe bien de qué es, y le están buscando dar el sentido. Pero lo que sucede en la historia es que el sentido que cada uno le quiere dar es completamente distinto. Opuesto. Sí, totalmente. Y entonces, me parecía que podías, o sea, surgió solo, digamos. Después lo vi y dije, este libro en realidad es sobre un desencuentro. O sea, hay un encuentro, pero sobre todo lo que hay también es un desencuentro que no tiene por qué ser un problema, digamos. O sea, no todo tiene por qué tener un final donde la resolución implique un cambio radical de los personajes. Puede ser que incluso cada cual reafirma lo suyo y cada cual sigue su camino, y también puede estar bien, digamos. Entonces tiene que ver con eso, yo creo, y finalmente sobre todo con un juego, digamos, con una cuestión de intentar cada cual hacer un juego y a ver las formas distintas que puede tomar una historia que podría ser la misma, pero en este caso no la es, digamos. Surgió de ahí, digamos, eso es lo que está en el fondo. Después, yo creo, o sea, hay una cuestión de cómo está escrito,
de juego mismo con el lenguaje, digamos, cómo están construidas las frases del libro, pues tienen una cierta cadencia, sin ser una rima, tienen una cierta cadencia, y ahí me interesa que eso pueda ser usado como idea para armar otras frases que suenen parecido, digamos. Y también ahí, digamos, es un libro con final abierto, digamos. O sea, no estoy quemando el final, porque precisamente no hay hay un un final. final específico, sino Claro. que de acuerdo al que lo lea, pues tomará en su mente a la imaginación. El final va a la Sí. imaginación. Sí, e incluso hasta hacer un juego propiamente, de hecho estamos pensando con la editorial, por cómo es la estructura del libro, en el cual la misma piecita va tomando diferentes formas e identidades, plantear que cada quien que lea pueda buscar una imagen de esa piecita que está puesta en el libro y hacerle también identidades distintas, digamos. O sea, realmente abrir un juego en cuanto a una actividad lúdica en sí misma, digamos. Como Tenemos que brindar terminar. exacto, brindar una experiencia al lector, más allá de solo leer el libro, también interactuar con la historia y crear tu propia historia. Exactamente, sí, porque en el fondo lo que el libro tiene esa pregunta, la historia se llama La historia del limón, pero no quiero adelantar más, pero bueno, hay una duda de cuál es la historia del limón, digamos. Entonces está la invitación también a eso, digamos, que nos entretuvo mucho, o sea, para mí fue muy grato que lo tomara la gente de Cinecritic para hacer este libro, porque ya tenía varios años de que lo tenía guardado, y me resultó muy como volver a ese juego, digamos, volver a donde salió el libro. Sí, y ya que seguimos en esto, ¿cómo desarrollaste los personajes de esta historia y cómo tú crees que pueden mantener interesada a la audiencia a lo largo de la historia? Bueno, mira, este libro me gusta mucho decir que está basado en hechos reales, digamos, porque está basado en hechos reales. Sí. Lo mencionaste que tus libros se tratan de experiencias vivenciales tuyas. Sí, pero muchas veces en general lo que hago es las metaforizo, digamos, gracias, perdón. Las metaforizo o de alguna manera genero una alegoría a partir de ellas, entonces, bueno, hago una traslación de tiempo, de espacio, de forma. En este libro, la anécdota realmente es casi que siempre, de la manera en que se ve, es casi 100% igual a cómo sucedió, salvo que uno de los personajes le cambié la edad. Viví un par de años en Chile, en Valparaíso, que es sobre la costa del Pacífico, y una ciudad portuaria, y yo iba todos los días, vivía enfrente de una playa, y iba todos los días a juntar restos de cuestiones que aparecían en la orilla, digamos. Aparecían pedacitos de losa, pedacitos de metal, como mucha basura oceánica antigua, digamos, por cuestiones de la bahía de Valparaíso, aparecían ahí, pedacitos pequeños de cerámica, de vidrio, de metal, y yo me los juntaba. Y hacía esa actividad prácticamente todos los días, y un día estoy ahí recorriendo la playa, y viene una niña y me increpa, y me dice, ¿qué estás haciendo? Parece una niña de la nada, de unos 8 o 9 años, y me dice, ¿qué estás haciendo? Y la miro y miro por ahí, estaba la familia, nos saludamos y le conté que estaba juntando pedacitos que aparecían en la orilla, y se puso conmigo a juntar piezas y demás, fue muy simpático. Bueno, después fui a charlar con la hermana y el novio de la hermana, que estaban ahí, adultos responsables, que de hecho comentamos un poco, nos sacamos una foto, fue muy simpático, porque bueno, también era extranjero ahí, entonces eso le daba como una cuestión en cuanto, por ejemplo, al acento. Y cuando nos estábamos por despedir, esta niña que se llama Josefa, junta de la playa un pedacito de vidrio y me lo da y me dice, no te olvides de la historia del limón. Y se fue. Eso dijo. Sí, eso dijo. Sucedió en los hechos, sucedió realmente, fue muy gracioso. Yo me quedé con él y dije, esta niña loca, loca en el mejor del sentido, ¿no? O sea, que me dejó esto. Y me llevé ese pedacito de vidrio, es un pedacito bastante ordinario, digamos, un poquito con un color quizás un poco interesante, pero no es gran cosa, digamos, no es una pieza muy espectacular. Ahí en la playa parecían cosas muy, muy, muy vistosas, este no lo es, pero tiene toda la carga emocional entonces vale más que muchas otras cosas. Y a partir de ahí, empecé un día a inventarme la historia, tratar de representarla tal cual. Y entonces dibujé a la niña, me dibujé a mí, pero había algo que no funcionaba y era mi imagen de adulto, digamos, no terminaba de funcionar narrativamente. Y lo que hice fue cambiarme la edad también. Y me transformé en la escena en un niño también de 8 o 9 años que se encuentra en la playa, el niño está juntando cosas
y la niña le pregunta qué está haciendo y se ponen a discutir sobre una pieza en particular y el niño intenta. O sea, la niña le pide la historia del limón y el niño le ofrece otras historias, pero al niño no le interesan esas otras historias, la niña quiere la historia del La limón. historia del limón que era. Ajá. Sí, sí, y ahí se da una discusión, ellos surgen de ahí. Y lo que hice para dibujarlo están dibujados con plumín y tinta china, digamos, con una técnica que tiene más que ver con la caligrafía, con una pieza de metal que se moja en un tintero y se van haciendo las líneas, de una manera muy suelta, muy libre, que es para mí para dibujar, que tiene un poco que ver, humildemente, esto lo digo, con el dibujo de Sempé, por ejemplo, del ilustrador francés, digamos. Esa cosa de una línea muy vivaz, muy suelta, que casi que el dibujo parece que está incompleto, porque me interesaba captar que el dibujo representara, más que representara, que también tuviera un sentido en relación a la dinámica del encuentro, a lo rápido que fue toda esa charla y a un ritmo ágil, digamos. Entonces, y también porque me divierte dibujar con plumín, entonces lo dibujé con eso y después lo armé en la computadora escaneando la piecita esta de vidrio y poniéndola también en juego. Entonces hay un contraste muy fuerte entre los dibujos en tinta china y la pieza de vidrio con otro color y demás. Los dibujos están hechos en blanco y negro y la pieza tiene su color verde. Entonces hay un tipo de montaje y un ilustrador francés muy bueno que se llama Serge Bloch, que usa esta técnica y otros más la usan, funciona muy lindo para invitar a dibujar con pocos elementos. Y desde ahí surge. Sí, tiene algo minimalista totalmente, donde igual te queda siempre con algún tipo de detalle, de repente la gracia es como generar como pequeños espacios de sutileza donde importa, por ejemplo, mucho las posturas de los personajes, digamos, para mantener la tensión gráfica, digamos, porque como hay pocos elementos visuales, hay unas pocas líneas, lo que hay tiene que estar puesto de manera que logre mantener el enamoramiento del ojo, digamos. Eso me interesó mucho hacerlo. Ujú. Y de repente tiene, por ejemplo, estaba pensando ahora, claro, es muy difícil describir unos dibujos, pero bueno, es lindo el ejercicio. Hay, por ejemplo, unas contraescenas, están los personajes hablando y atrás todo el tiempo está pasando algo que es de segundo orden, hay unas aves que van y vienen, y alguna otra cosa más, donde también ahí me interesa, digamos, de alguna manera invitar a valorar este tipo de dibujo que hoy en día existe por muchos lados, pero digamos, es algo que yo disfruté mucho hacer, digamos. El asunto de que el dibujo en sí mismo como actividad sea placentero, conforme uno, por lo menos a mí me pasa, conforme sucede el tiempo. Yo dibujo muchas horas, he dibujado muchas horas a lo largo de mi vida y dibujo unas cuantas horas por día, entonces lograr que el acto del dibujo sea disfrutable es un desafío, digamos. Definitivamente es un desafío porque, bueno, haciendo un paréntesis, yo también dibujo, pero de Ajá. forma abstracta. Me gusta mucho como crear patrones muy, muy, muy finitos y detallados, pero me Mira. puede tomar tanto tiempo que a veces simplemente lo dejo ahí guardado y después de unos meses vuelvo. De verdad necesitas estar apasionado por lo que haces, hasta a veces hacerlo con o sin ganas. Te toque o no te toque, pero a veces toca solo continuar y meterle buena vibra, porque si uno ya le ve una manchita o un trazo malo, como que te desanima o lo quieres, tipo, si eres perfeccionista, lo vas a querer enrollar y a la basura y crear uno nuevo. Entonces, como que podría entender más o menos por dónde va eso. Sí, absolutamente, es así, es esa cuestión. De hecho, con estos dibujos me pasa que, claro, no están hechos con estructura, en general se dibuja con estructura de algún lápiz, después se entinta y después se borra el lápiz. Eso es como un mecanismo habitual de dibujo, digamos, que se hace profesionalmente y demás. Y estos dibujos no tienen mucha la estructura previa del lápiz porque yo lo que intentaba es captar realmente el acto de dibujar y la dinámica con la tinta directa. Eso hace que el mismo personaje lo tenga que hacer a veces 10, 12 veces para que cada línea esté en el lugar donde tiene que estar, digamos. Y ahí sí, es cuidar esa tensión de disfrutarlo pero a la vez de terminarlo a tiempo y demás, genera un montón de sensaciones en las que hay que estar muy, muy en sintonía con lo que uno está haciendo, pero también recordando esto que decía antes, el asunto del trabajo, digamos. O sea, hay que entregarlo en fecha, hay que mantener una homogeneidad en los dibujos para que la vibra que le pones, eso que bien decías,
la vibra, la energía que uno La le buena pone, vibra. Ujú. sí, tiene que verse en todos los dibujos de la misma manera, o sea, el estado del que, o sea, porque eso se refleja en los trazos. Entonces, Definitivamente, como tú te sientes, se va a reflejar en el pulso, todo. totalmente. Entonces, si aquel personajito no empieza a salir bien, te va a empezar a dar mal humor, hay que de repente cortar, irse a dar una vuelta, esperar al día siguiente y hacerlo, para mantener eso despierto. Pero tampoco dejar que solamente sea obra de la inspiración, porque eso sí no se trabaja, digamos, es como esa frase que está muy dicha, pero siempre es Sí, muy lo válida. es, que cuando te inspiras, de repente eres capaz de crear lo que sea, pero no, la realidad no es esa. La inspiración no está 24/7 ahí, a veces te toca hacer las cosas con motivación, sin inspiración, sin motivación, pero te toca. Totalmente, Pueden sí, salir sí, cosas buenas. sí, totalmente, porque además una vez que uno se pone a trabajar, al final el estado empieza a aparecer, el estado de disfrute empieza a aparecer. Como esa frase, creo que es Picasso, que decía que la inspiración te tiene que agarrar trabajando, digamos. O sea, existe, pero te tiene que encontrar trabajando, o sea, no esperarla, sino, bueno, uno primero ponerse a hacer y después, y ya llegará. Hay veces que sí, uno no está en estado de gracia y todo fluye, pero a veces no pasa eso y hay que encontrar los mecanismos propios de poder hacerlo. Y siempre es lindo contar esto en ámbitos de difusión como este porque es un trabajo muy grato, pero que no está exento de dificultades, digamos, y de pruebas y de errores y de dudas que uno tiene, digamos. Uno cuando ofrece un libro siempre ofrece la obra terminada, digamos. Surgen siempre de un montón de pruebas y de dudas también. Y está bueno comentar eso. Por supuesto, y también el hecho de que cada persona tiene su propio proceso creativo, tipo, no es solo sentarte a escribir o sentarte a dibujar, también es sentarte con música, escribir, tener a la par un libro para sacar referencias, buscar algo que te inspire, hablar con otros colegas que también están por el mismo ámbito. Es más que solo escribir y solo dibujar. Hay un mundo mucho más amplio detrás de todo eso, creería yo. Absolutamente, sí, totalmente. Sí, tiene que ver, bueno, eso también, ¿no? El asunto de los colegas, de poder compartir procesos, o sea, no solo eso, buscar información y demás, sino también poder compartir con gente que está en el momento haciendo otras cosas, porque después este tipo de trabajos son muy solitarios, digamos, son muy en la mesa del dibujo y uno a veces un poco se olvida que hay un mundo afuera, digamos, entonces cada tanto alguna duda no hay como comentarla con alguien cercano que esté en la misma cuestión para por lo menos pensarlo desde otro punto de vista. Por supuesto, una opinión fresca para tal vez agregarle algo más que uno mismo no siempre ve porque uno no puede hacer absolutamente todo bien y lo que uno cree no siempre es lo mejor. Tal vez otros Totalmente. pueden dar algo para añadir y ya que estuvimos hablando de algunos conflictos o dificultades al momento de escribir o de ilustrar, ¿cómo tú te enfrentas a otros desafíos que tal vez son peores que estos? Ujú. ¿Como cuáles, por ejemplo? Tal vez como al momento de tener que exponer tu idea de un libro, presentarte con las ilustradoras, con las agencias de publicidad, cómo te expones, cómo te dejas saber lo que tú eres y lo que quieres traer y qué tan exitoso va a ser. Ah, bueno, está muy bien la pregunta. Sí, sí, bien, bien. Y hay una cuestión ahí, yo ya he participado de algunas ferias de libros, que es sobre todo donde busco mostrar mi trabajo a gente que no conozco. Digamos, acá en Uruguay el mercado es bastante chico, entonces, y yo ya hace muchos años que trabajo en esto, entonces lo conozco bastante, si bien siempre a tanto, no siempre, pero cada tanto aparece alguna editorial nueva y demás, ya tengo una carrera consolidada y me hace, si se quiere, más fácil entender y presentar mi trabajo, digamos. Me conocen, básicamente. Pero claro, hacia afuera siempre está ese desafío desde cómo mostrar, digamos. Y yo lo que he aprendido es, por un lado, hay eh, lo ideal, digamos, en el mundo de este tipo de trabajos, es trabajar con un agente, con una agencia que haga la parte de representación que a veces algunos artistas no hacen, como no saben hacer, no la pueden hacer con comodidad, porque también tiene que ver con el tipo de persona que uno es en sociedad y de qué manera se desenvuelve y le resulta más cómodo, digamos. A mí el asunto de lo social y la presentación pública y demás me resulta
me resulta grata, digamos, la hago con gusto, no me estresa, digamos, no me complica. Siempre uno está dudando de, cuando uno presenta un trabajo inédito y está para evaluación, siempre uno está dudando. Yo he aprendido a buscar y a afinar el ojo en buscar lugares donde sienta que hay una afinidad, no solo estética, sino también humana, digamos, en la manera de concebir proyectos o de generar contenidos, digamos. Entonces, desde ahí, limito que es un poco mi campo de acción. Por ejemplo, en el mundo de las agencias de publicidad en general no trabajo porque lo conozco un poco, por lo menos de acá, y conozco de sus prisas, del nivel de injerencia que tienen a veces agentes externos, digamos, por ejemplo, el cliente, ejecutivo de cuentas y demás en los procesos, y no me interesa entrar en ese tipo de debates buscando finalmente generar imágenes que son solamente para la venta de productos. Digamos. O sea, en mí en particular no es algo que me resulte cómodo, entonces lo evito todo lo que puedo. Lo que sí trabajo es para el mundo académico, muchas veces para el mundo universitario, para ONGs y demás, y ahí, y esto es una posición muy privilegiada en base a mucho trabajo realizado y también a una buena dosis de suerte, he logrado sostener trabajos y desarrollarlos para proyectos que me interesan desde la perspectiva en la que están construidos, digamos. Después siempre hay discusiones y demás, pero me entiendo con el espíritu de las cosas para las que trabajo, digamos. Busco ese entendimiento, digamos. Es difícil, digamos, pero ahí, bueno, sobre todo hay algunas barreras éticas infranqueables, ¿no? No trabajaría para una fábrica de armas ni para un partido político cuyos ideales no me interesen, no trabajaría para ellos, digamos, para otro tipo de clientes, pero después me interesa mucho vincularme sobre todo con el mundo académico porque es un mundo que me interesa, el mundo de la producción de conocimiento, y yo soy artista, entonces yo produzco otro tipo de cosas. Entonces es un lugar desde donde le dan la realidad y las cosas que uno hace, las intercambia con gente que está en otra sintonía, pero que son complementarias, digamos. Y lo que hago es, de alguna manera, mostrar trabajos en los que tengo el convencimiento pleno de que hice lo mejor que podía hacer. Que quizás no es lo mejor que se podía hacer, pero es lo mejor que yo pude dar sobre tal o cual tema. Porque como sé que es un privilegio vivir de dibujar y de hacer diseño gráfico, que es lo que hago también, cuido mucho el nivel de compromiso con el trabajo mismo, digamos, y el nivel de entrega con los, no solo de cumplimiento con los plazos y demás, sino de entrega con todo lo que puedo reflexionar sobre el tema y el nivel de entendimiento que puedo tener al que puedo acceder, digamos. Me interesa aprender cosas nuevas, entonces de cada trabajo también aprendo cosas y voy generando una biblioteca mental. Y con eso lo pongo siempre a consideración y eso termina permeando, porque en general los trabajos que ya desde hace muchos años que consigo son a través de recomendaciones de clientes, digamos. Entonces cuidar eso desde ahí es de donde se construye una red, digamos, de afinidades y de maneras de entender el trabajo, digamos. Por ahí. Y bueno, y esta cuestión a mí la locuacidad, a veces me pasa un poco de largo hablando. Pero es algo que me interesa, digamos. Entonces lo llevo a cabo, digamos. Hay como una especie de seducción en el mundo en el que uno no le tengo que ofrecer una imagen a alguien que va a ver 200 imágenes más. Entonces sé que algunas cosas puedo poner en juego en términos del humor, en términos del relacionamiento interpersonal, y si nos entendemos como personas va a ser más fácil, digamos, que de alguna manera entienda que mis dibujos pueden ser adecuados para lo que busca él. Pero me juego un poco también a eso, a generar un buen vínculo, digamos, personal. Entonces por ahí la arma. No siempre funciona, obviamente, pero en general la funciona. No, claro, y también el hecho de que mencionaste que a uno le gusta trabajar con personas que pueden alinearse a los mismos valores, tal vez de amabilidad, de solidaridad, creatividad, pero que se pueda mantener una relación más personal, adecuada, que solo, ok, dibujo para ti y hay un pago de por medio y ya, sino algo más humano, como mencionaba, para también crear relaciones a largo plazo que pueden traer nuevos proyectos para ambas partes, ¿no? Y creo que eso también es algo difícil de conseguir, una relación profesional, personal, pero duradera. No solo Sí,
Sí, exactamente. Sí, perdón que te corté. Pero sí, exactamente, esa cuestión. Pues a veces los proyectos se caen, a veces cambian cosas, pero hace no mucho me pasó con un amigo que es músico. Le hago las tapas de los discos de hace mucho tiempo ya. Y, y me comentó que un artista le ofreció hacerle una tapa de un disco. Y es un artista súper valioso, que a mí me gusta mucho y demás. Y le dije, bueno, qué lindo que te escribió. No sé, qué linda oportunidad. Y me dice, no, pero yo no le voy a decir que sí, yo trabajo contigo, me dijo. Ya somos amigos, digamos, con esta persona, pero también hay una valoración entre amistosa y profesional también, digamos, que es muy, muy importante cuidarla también, porque pues yo te decía que lo he repetido bastante en la charla, pero que surgió y me parece que es importante, que es la dimensión laboral del asunto, o sea, el cuidado del cumplimiento del cómo se desarrolla la actividad, digamos, de todo lo que implica, digamos, de la apuesta que hace la otra persona, digamos, no sé, publicar un libro, digamos, es una inversión muy grande por parte de una editorial, por ejemplo, más allá del adelanto que pague, la imprenta, las gestiones, todo lo demás, el trabajo de otra gente, correctora de estilo, diseñador, etcétera, prensa. Entonces, encontrarse también y respetar las formas de trabajo y los espacios de cada cual es súper valioso. Y por lo menos para mí más que valioso, es central, digamos, en la cosa. Tiene que ver tanto con que los dibujos sean lindos y que después gusten, digamos. Ahí no es más que una parte más del trabajo, digamos, los dibujos y los textos, digamos. Claro, mantener esa línea delgada entre lo personal y lo profesional. Pueden coexistir, pero uno tiene que aprender a no rebasar los límites, ¿no? Totalmente, absolutamente. Bueno, ya que estamos hablando de eso también, como última pregunta, ¿qué consejo le darías a alguien que quiera empezar en el camino de la escritura o ilustración? Y qué buena pregunta. Está bien. Mira, lo primero que yo le recomiendo, o sea, digamos, siempre es difícil no dar consejos y demás, pero bueno, las sugerencias que puedo hacer son los caminos por los cuales yo transité para para hacer lo que hice, sea bueno, sea malo, lo que sé es que he sostenido en el tiempo y que a mí me ha hecho muy feliz, digamos, y que cada tanto alguien viene y me dice que le gusta lo que hago, y con eso ya tengo un montón, digamos. Me ha hecho feliz, me ha construido un oficio y me ha funcionado. No significa que le funcione a todo el mundo, pero hay algunas cosas que las he pensado mucho, porque yo doy algunas clases, entonces, y me interesa mucho la docencia, el poder transmitir conocimientos, y trato de ir siempre a bueno, ¿cuál es lo más central, ¿no? ¿Cuál es lo medular de algo, como para poder transmitir? Lo primero es leer mucho, leer narrativa y leer narrativa de todo orden. O sea, si querés ilustrar, a mi juicio lo principal es estudiar, sí, técnicas de dibujo y demás, pero sobre todo, por ejemplo, leer narrativa, leer novelas, y buscar clásicos, buscar libros que sepas que son buenos, que son arduos, que son difíciles, incluso libros no necesariamente infantiles, aunque después uno vaya a ilustrar infantil, porque ahí se juega al lenguaje abstracto un desarrollo profundo y complejo de imágenes, digamos. Entonces, quien va a trabajar como en la ilustración va a pensar en imágenes, siempre. Va a estar todo el tiempo desarrollando imágenes en su cabeza. Entonces yo siempre sugiero, sí, prestarle atención a las exposiciones, a los libros ilustrados y demás, pero prestarle más atención a los lugares donde no están las imágenes explícitamente para desarrollarlas en la mente y después ver cómo las resolves gráficamente. Ese es un primer paso, digamos. Leer mucho, digamos. Y leer buena literatura, o sea, y buena literatura me refiero a literatura que ha trascendido el tiempo, digamos. Que uno sabe que integran el canon y que lo integran gratuitamente. Leer a los clásicos, la literatura del siglo XIX, por ejemplo, Isaac, a Dostoyevsky, a Víctor Hugo, es muy entretenido además. Son novelas que eran muy populares, estaban hechas para muchos gustos, tienen valores literarios enormes, además son divertidas, además son emocionantes, y están llenas de pequeñas imágenes. Entonces, naturalmente, ese tipo de obras llevan a alguien a hacer bocetitos. Se pasó un carruaje. ¿Cómo eran los carruajes en el siglo XIX? Y ahí uno se pone a dibujar, y de repente se enfrenta al problema de dibujar un maldito caballo, digamos.
Digo maldito caballo porque son difíciles, por lo menos para mí. Sí, Y entonces, no lo son. entonces son duros, pero ahí uno se pone, pero no está viendo un caballo resuelto, no está mirando una novela gráfica, no digo que no se haga, pero si uno está leyendo, pasaron 4 caballos trotando y el carruaje se desarmó, solo en la cabeza de cada persona se va a ver distinto. Y tratar de dibujar eso de la forma que sea es muy enriquecedor y es muy desafiante y exige documentación, que es una cosa que me parece fundamental para después dibujar. Aunque después uno haga fantasía, no importa, pero siempre está basada en algo que uno más o menos conoce o existió en la vida real. Después uno la puede transformar completamente. Esa es una. Ver mucho cine, también ver documentales, por ejemplo. Por lo mismo, porque ahí se juegan a la realidad y después uno va a ficcionar. Pero tomar elementos de artes aparentemente distantes para después ver cómo uno los conjuga con su pensamiento visual. Y lo otro es estudiar, sobre todo hay el periodo, digamos, el siglo XX entero en términos de desarrollo pictórico, es muy interesante estudiarlo, por lo menos superficialmente, pero estudiarlo década a década, o sea, cómo se desarrollaron las corrientes pictóricas, porque tiene mucho que ver a cómo se dibuja hoy, cómo se encara la ilustración, digamos. Ya casi que todo hay. El cubismo devino en algo que está en la ilustración, los collages de los surrealistas también, el futurismo también. Entonces, hay claves desde dónde se pensaban esas imágenes para hacerse, que están en desarrollos que van por otra línea que no es la ilustración. Después influyeron en la ilustración y eso está súper bueno, pero es muy importante ir a las fuentes para ver cómo uno las lee y cómo las reinterpreta, porque si no, estamos en el terreno, nos quedamos solo en el terreno de los caminos ya cerrados y de los procesos digeridos y es riesgoso eso. Si uno solo se dedica a mirar ilustración contemporánea del 2010 para acá, está bien, va a haber un montón de cosas hermosas y súper complejas, pero toda esa gente, el grueso de esa gente, y esto estoy segurísimo, miró estas otras cosas. Y uno aprende más de los caminos abiertos y también de los errores de otros y de los procesos, y ahí hay que meterse en procesos largos, digamos. Y después desarrollar obra por gusto propio, digamos. Yo una práctica que hacía, y capaz que este como último consejo, porque si no me voy muy de largo, una que hacía que me divertía mucho era inventarle tapas a los libros que leía. Y a los cuentos, digamos. O sea, sin un objetivo, digamos, sin ningún objetivo. Los hacía y los guardaba. Porque no sabía qué hacer con ellos. Entonces es algo que sugiero mucho hacer. Bueno, uno, lo que sea, agarra y lee, pongamos incluso Harry Potter, que tiene igual un universo visual muy presente, porque hay películas y demás. Pero entonces después te inventás una posible portada, donde uno va a hacer el punto de vista propio de cómo leyó esa obra. Y ahí hay un ejercicio que es desinteresado en términos de solamente lo va a hacer para guardarlo, que se publicarlo en Instagram o algo así, pero se torna un trabajo exigente y en el fondo tiene que ser exigente, tiene que ser un poco difícil, porque si no, no tiene gracia, digamos. Así que con esas cosas yo le diría a quien quiera meterse en esto que por lo menos a mí me funcionó mucho eso, y es algo que sigo haciendo, digamos. Entonces, es lo que puedo sugerir como conducta, digamos. Leer clásicos, ver documentales, inventarse tapas de libros. Qué curioso lo del ejercicio de las tapas. Jamás había escuchado eso, pero Bueno, es algo que lo tomaré en cuenta. qué bien, bueno, me alegra. A ver, ese tipo, cuando uno dice una de esas que alguien no lo había pensado, se pone muy contento. Me dice, bueno, acá pude haber aportado algo. No, definitivamente, en especial con lo de las tapas. Bueno, Genial. es algo que lo vamos a tomar en cuenta. Cuéntanos cómo te podemos encontrar en redes sociales, si tienes un website. Sí, claro. Sí, tengo un sitio web que es sebastiansantana.com, que es bien fácil, es mi nombre y apellido, con la .com atrás. Y después mi Instagram es muy simple porque soy una persona que nació en los 70, entonces uso mi nombre normal, digamos, es Sebastián-Santana-Camargo. En Instagram me encuentran con eso. Pero desde el sitio web están los links a las demás redes, así que por ahí me pueden encontrar. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Sebastián, por estar acá. Fue un gusto platicar contigo y nada, esperamos que la audiencia esté pendiente de tu nuevo libro. Muchísimas gracias, Stephanie. Lo mismo, fue un placer realmente la conversación, la charla, me hiciste pensar varias cosas y eso siempre se agradece un montón.
Hasta luego, gracias. Hasta luego, chao, chao. We hope you've enjoyed this episode of the Reading with Your Kids podcast in Espanol. In the meantime, I want to say muchas gracias to everybody who made today's show so wonderful. I want to thank our wonderful co-host, Stephanie Davila. I want to thank the rest of my amazing team, Fatima Khan, Rory Grady, Jordan Saley, Will Cheever, Cassandra Masonet. I want to thank my beautiful wife for all the support she gives me. Most of all, we all want to thank you. Thank you so much for taking the time to join us today, and as always, thank you so very much for taking the time to make the world a better place by reading with your kids. I'll be looking for you in the next edition of the Reading with Your Kids podcast.